Imagina que es una mañana cualquiera, hace 7000 años. Te despiertas con un dolor de cabeza que no se va hace semanas. Una presión que parece que va a estallar tu cráneo por dentro. No existe farmacia, no existe hospital, no existe ni la palabra médico. Entonces alguien de tu tribu se acerca y sostiene tu cabeza con firmeza. Empieza a raspar tu cráneo con una piedra afilada hasta abrir un agujero en el hueso. Contigo despierto. Ahora la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si te dijera que esa persona no era un verdugo, ni un loco? Que estaba haciendo una cirugía de verdad, con técnica, con lógica, y que tú, el paciente, tenías más probabilidades de sobrevivir a esa operación que un soldado herido las tendría 4000 años después, en un hospital de verdad, con instrumentos de metal y médicos formados? Crecimos con una idea en la cabeza. Antiguamente, enfermarse era básicamente una sentencia de muerte. Que nuestros ancestros sufrían en la oscuridad sin entender nada, esperando el final. Esa idea es una de las mayores mentiras que contamos sobre el pasado, porque la medicina es mucho, mucho más antigua de lo que imaginas. Y, en este mismo momento, una de las mayores pruebas de eso puede estar escondida dentro de tu boca. Ya llego a eso. Vamos a empezar por lo más impactante. El nombre técnico es trepanación. Perforar, raspar o cortar un agujero en el cráneo de una persona viva. Y no es un caso aislado, una curiosidad perdida. Es la operación quirúrgica más antigua que la humanidad ha documentado, y aparece en el mundo entero. Arqueólogos ya encontraron cráneos trepanados en Europa, en Escandinavia, en Rusia, en China, en América del Norte y del Sur. En un único sitio de entierro en Francia, de más de 6000 años, de cada 3 cráneos, uno había sido operado. Eso no es casualidad. Es una práctica médica repartida entre civilizaciones que nunca se encontraron. Y aquí viene lo primero que te deja con la boca abierta. ¿Cómo sabemos que no era solo una forma de tortura o un ritual con el cuerpo ya muerto? El hueso cuenta la historia. Cuando perforas un hueso y la persona muere poco después, el borde del agujero queda afilado, crudo, sin vida. Pero cuando la persona sobrevive, el hueso reacciona. Empieza a regenerarse, los bordes se vuelven redondeados, lisos, cicatrizados, y eso es exactamente lo que los investigadores encuentran en la mayoría de esos cráneos, bordes lisos, la prueba silenciosa de que ese paciente se levantó de la mesa de operación y vivió durante meses, a veces durante años. Hay cráneos de personas que pasaron por esto 2, 3, 4 veces a lo largo de la vida, y sobrevivieron a todas. Piensa en el nivel de confianza que eso exige. Lo hiciste una vez, dolió como el infierno, y aún así volviste a hacerlo de nuevo, porque funcionaba. Pero esto abre una pregunta que parece imposible de responder. ¿Cómo? ¿Cómo sobrevive alguien a un agujero en el cráneo, sin hospital, sin antibiótico y sin anestesia? Vamos a enfrentar la parte que todos están pensando, el dolor. Y aquí necesito ser honesto contigo, porque la verdad es más interesante que cualquier invención. Para una parte de estas cirugías, especialmente las más antiguas, la respuesta sincera de los científicos es simple. Probablemente no había ninguna anestesia. La persona sentía todo, pero eso solo hace que lo que viene a continuación sea aún más impresionante, porque algunas culturas resolvieron ese problema y lo resolvieron bien. Vamos a saltar en el tiempo hasta los Andes, en Perú. Ese es, por mucho, el lugar con más cráneos trepanados de toda la historia. Y los cirujanos de allí no estaban improvisando. Les daban a los pacientes grandes cantidades de una bebida fermentada de maíz, la chicha, para dejar a la persona somnolienta y entorpecida. Y tenían algo todavía más ingenioso, la hoja de coca. Masticada hasta convertirse en una pasta, libera el mismo compuesto que dio origen a la cocaína, y funciona como anestésico local, adormeciendo la zona. Tenían en la práctica anestesia tópica, miles de años antes de que la medicina moderna inventara la idea. ¿Y los resultados? Presta atención a este número, porque es el corazón de este video. En el auge del imperio inca, la tasa de supervivencia de estas cirugías de cráneo llegaba a algo entre 75 y 83%. Ahora aguanta esta comparación. En la Guerra Civil estadounidense, más de 1000 años después, con médicos formados e instrumentos de metal, la mortalidad en cirugías craneales parecidas era de casi la mitad de los pacientes. Deja que eso se asiente. Un cirujano andino, con un cuchillo ceremonial de piedra,
tenía mejores resultados que un cirujano del siglo XIX. ¿Cómo? En parte porque operaban al aire libre, con herramientas de un solo uso, y usaban plantas medicinales. Sin saber el nombre bacteria, habían descubierto por ensayo y error a lo largo de siglos principios que recién íbamos a entender mucho más tarde. Y esta historia de las plantas no es un detalle menor. Es el segundo gran giro. Porque si crees que remedio de planta es cosa de abuela, espera a descubrir qué había en la boca de un neandertal enfermo, hace 50.000 años. Durante mucho tiempo, el neandertal fue el símbolo del bruto, ese tipo de las cavernas, encorvado y torpe, que apenas sabía defenderse. La ciencia de las últimas décadas está desarmando esa imagen pieza por pieza, y tal vez la pieza más sorprendente esté, literalmente, en sus dientes. Aquí va algo que parece asqueroso, pero es una máquina del tiempo. La placa que se acumula en los dientes, ese sarro que el dentista raspa, se endurece y se fosiliza, y atrapa, durante decenas de miles de años, micropartículas de todo lo que pasó por la boca de esa persona. Es una cápsula del tiempo de lo que alguien comió, o tomó como remedio. En una cueva en España, investigadores analizaron el sarro de neandertales que vivieron hace unos 50.000 años, y en un individuo específico encontraron algo que no tenía sentido como comida. Encontraron rastros de dos plantas amargas, sin valor nutritivo, la manzanilla y la milenrama, plantas que todavía usamos hoy por sus propiedades antiinflamatorias. ¿Por qué un neandertal masticaría plantas amargas que no alimentan? La pista estaba al lado. Ese mismo individuo tenía un absceso dental, una infección dolorosa en la boca. De repente todo tiene sentido. Él no estaba comiendo esas plantas, se estaba automedicando. Y aquí la historia se vuelve casi increíble. Analizando el ADN atrapado en esa misma placa, los científicos identificaron la presencia de un hongo, el Penicillium. Sí, el mismo género de hongo del que extraemos la penicilina, el antibiótico que revolucionó la medicina en el siglo XX. Estaba ahí, en la boca de un neandertal con una infección, 50.000 años antes de que Alexander Fleming descubriera la penicilina en un laboratorio de Londres. Y hay más. Aquel material negro y pegajoso que los neandertales producían, que durante décadas pensamos que era solo un pegamento para fijar puntas de piedra a las lanzas, era brea de abedul. Lo fabricaban desde hace 200.000 años, lo que los convierte en algunos de los primeros químicos prácticos del mundo. Y estudios recientes sugieren que esa brea también tenía propiedades antibióticas. Ahora bien, prometí ser sincero contigo, y aquí es donde freno un poco el entusiasmo. Esta interpretación, la de que los neandertales se automedicaban a propósito, es fuerte, pero todavía es debatida por los propios científicos. Existe el riesgo de contaminación de las muestras, y existe un problema más sutil. La frontera entre comida y remedio no siempre es clara, porque muchas plantas sirven para las dos cosas. Tal vez él solo estaba comiendo lo que tenía a mano. Pero incluso con toda esa cautela, el peso de la evidencia apunta hacia una dirección incómoda para nuestra vanidad moderna. Esos pueblos sabían cosas, observaban, probaban y pasaban ese conocimiento de generación en generación. Tenían una farmacia, solo que no tenía paredes, y eso nos lleva a la pregunta más humana de todas. Está bien, sabían operar y tenían remedios, pero ¿qué pasaba con quien no lograba curarse? ¿Y con quien quedaba inválido, incapaz de cazar, incapaz de mantenerse? En una vida tan dura, ¿qué pasaba con esa persona? Aquí la historia deja de ser sobre técnica y pasa a ser sobre quiénes somos. Existe la idea, que parece lógica a primera vista, de que en una vida prehistórica era cada uno por su cuenta. El débil se queda atrás, el enfermo es un peso muerto, la naturaleza es cruel, y la supervivencia no tiene espacio para el sentimentalismo. Los huesos cuentan una historia completamente diferente. Déjame presentarte a un individuo. Los arqueólogos lo llaman Shanidar I, encontrado en una cueva en Irak. Era un neandertal y cuando murió tenía entre 35 y 45 años, ya una edad avanzada para la época. Pero lo que sus huesos revelan te parte el corazón. Tenía un brazo atrofiado, probablemente inutilizado durante años. Tenía una fractura en el pie que cicatrizó, lo que significa que cojeaba, y hay señales de que posiblemente era ciego de un ojo. Piensa en lo que eso significa.
Un hombre con un solo brazo, cojeando y casi sin poder ver, en un mundo de depredadores y hambre. Solo habría muerto en días, pero, aún así, vivió durante años, con todas esas lesiones ya cicatrizadas. Eso solo es posible de una forma. Otras personas lo cuidaron. Alguien le trajo comida y lo protegió. Alguien decidió, día tras día, año tras año, que esa vida valía el esfuerzo, aunque él no pudiera devolver el favor cazando o luchando. Los investigadores que estudian estos esqueletos llegaron a una conclusión que va en contra de todo lo que imaginábamos. Estas eran poblaciones que simplemente no abandonaban a sus enfermos y heridos para que murieran. El cuidado del otro no es una invención de la civilización, de la religión, ni de la modernidad. Es antiguo. Tal vez sea una de las cosas más antiguas que existen en nosotros, y cuando juntas las tres piezas, la cirugía, el remedio y el cuidado, te das cuenta de que estuviste viendo la historia humana al revés todo este tiempo. Tenemos una manera arrogante de mirar el pasado. Imaginamos una línea recta de progreso. Allá atrás, ignorancia y brutalidad. Aquí adelante, nosotros, iluminados, con nuestros hospitales y nuestros antibióticos. Y miramos a los humanos antiguos con una mezcla de lástima y superioridad. Pero mira lo que descubrimos. Abrían cráneos y los pacientes sobrevivían, con tasas que avergonzarían a médicos de 1000 años después. Identificaban plantas específicas para infecciones específicas y llevaban en la boca al ancestro de la penicilina. Y cuidaban a sus más frágiles, alimentando y protegiendo a personas que, según la lógica fría de la supervivencia, no valían la pena. Hay un detalle histórico que resume todo esto de una manera casi poética. Cuando científicos europeos del siglo XVIII empezaron a encontrar estos cráneos antiguos, cicatrizados, simplemente se negaron a creerlo. No podía ser, porque en sus hospitales, en esa época, la tasa de supervivencia de una cirugía así apenas pasaba del 10%. No podían aceptar que pueblos que ellos consideraban atrasados tuvieran, en la práctica, mejores resultados que los suyos. Su arrogancia los cegó ante la evidencia que tenían frente a los ojos. Y la pregunta que queda es incómoda. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo hoy? Porque la medicina, en el fondo, nunca fue solo sobre tecnología. Siempre fue sobre algo mucho más simple y mucho más profundo. La negativa a aceptar el sufrimiento como destino. La decisión de que, cuando alguien de nuestra tribu sufre dolor, lo intentamos, lo probamos, lo cuidamos. Ese impulso no nació con los antibióticos, ni con los hospitales, ni con los diplomas. Ya estaba ahí, hace 50.000 años, en la mano que sostenía la hoja de coca, en la mirada que elegía la planta correcta, en los brazos que llevaban comida a un hombre que ya no podía cazar. La medicina no es una conquista moderna, es una de las cosas más antiguas y más humanas que existen. Solo inventamos nombres nuevos para un instinto muy viejo. Entonces, la próxima vez que tomes un remedio, o cuides a alguien enfermo, o simplemente sostengas la mano de quien está sufriendo, recuerda que estás repitiendo un gesto con decenas de miles de años. Un gesto que define a nuestra especie, tal vez más que cualquier herramienta, cualquier guerra o cualquier invención. Y cuéntame aquí abajo, ¿qué remedio casero o qué cuidado alguien de tu familia pasó de generación en generación hasta llegar a ti? Porque es muy posible que esa cadena sea mucho, mucho más antigua de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar.